Dios los bendiga, hermanos. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a los jovencitos que vienen aquí con los hermanos Martínez. Nos da gusto que estén aquí. Vamos a adorar el nombre del Señor. En esta tarde, hermano, tenemos un tema de los más controversiales que existen en los tiempos de hoy, por decirlo así. Se llama las obras de la ley, imagínense. Yo sé que la congregación aquí de local pues ya conoce estos temas, pero allá afuera no los conocen, ¿no? O sea, la parte que conocen está mal interpretada, y es la razón de que pues se desconoce la verdad. Las grandes verdades en lo que acá se leyeron ahorita, esas palabras de grandes verdades, lamentablemente en el pueblo de Dios se desconoce. Que la verdad de Dios, fíjese, es para siempre, desde el principio hasta la eternidad. La palabra del Señor es para siempre, verdades eternas. Entonces el tema es las obras de la ley, porque como los versículos que vamos a leer, hermanos, son los versículos que tienen más peso en la mala interpretación, ¿no? Así que vamos a hacer una oración y luego vamos a dar lectura a estos versículos. Vamos a hablar bastante de Gálatas y otros versículos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por esa bendición y ese privilegio, Señor, que nos das de estar en este lugar para adorarte, bendecirte, derramar nuestra vida, nuestra alma delante de tu presencia y adquirir, Señor, de ti, de tu palabra, de tu bendición y de lo que sale de tu boca. Para siempre es tu misericordia, Señor, y tu verdad también. Te adoramos, te bendecimos, y que todas las personas, Señor, que se conectan a través del internet puedan escuchar esta verdad, Señor, de tu santa y bendita y eterna, hermosa palabra. Dice la gloria, la honra por siempre. Amén. Tomes asiento. Así que el primer versículo, hermano, se abre su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Recuerda, hermano, que el Señor no tiene sombra de variación ni mudanza alguna. Esos son principios establecidos que debemos de tener en nuestro corazón de Dios. Que Él no dijo una cosa allá y otra después, pasan los años y ya cambió de opinión Dios. Amén. Dice que el Señor, hermano, no se muda, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sé si puede decir en eso amén ustedes. Porque si el Señor cambiara, hermano, pobrecitos de nosotros. Pobrecitos de nosotros si cambiara esto. Aleluya. Por eso se llama la roca inconmovible, la roca eterna. Estamos ahí en Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escuchen esto, ¿no? Esto es lo que más la gente confunde obras de la ley con los mandamientos de Dios. Ese es el problema, ¿ok? Y vamos a hablar qué significa, según Pablo, bajo el contexto de Pablo, qué significa obras de la ley, ¿no? Porque vámonos a ir a Santiago, hermano. Ahorita vamos a explicar eso. Quiero ir a Santiago porque si interpretamos a Pablo según las versiones modernas, entonces Santiago y Pablo se están contradiciendo. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, 24. También, vamos a tener en mente esos dos versículos, ¿no? Santiago 2:24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué le parece ese versículo? Y acá dice que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Y acá dice que no solamente por las obras, sino también por la fe.
O sea, ¿se están contradiciendo o no? No se están contradiciendo, hermano. Lo que pasa es que hay que averiguar el contexto, sobre todo el contexto histórico, juntamente con el contexto escrito. ¿Ok? Yo voy a hablar sobre el contexto histórico primero y lo vamos a respaldar con el contexto bíblico. ¿Ok? Y ahorita traigo otros versículos que apoyan, hermano, el contexto histórico del cual voy a hablar. ¿Okay? Desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos del Señor Jesucristo, ¿okay? Porque tenemos registro de esos tiempos, donde había controversia por eso. Y por eso voy a hablar de esos registros que tenemos. Ahorita voy a sacar la cita, ¿ok? Cuando el Señor confronta a los fariseos, o los fariseos vienen a tentar a Jesús con sus argumentos falsos que tenían, porque ellos tenían, los fariseos no tenían una doctrina falsa, ¿ok? Dentro de Israel. No nomás las naciones están en las falsas doctrinas, no. Desde los tiempos de los tiempos de Moisés siempre ha existido lo falso y lo verdadero. Siempre que Dios pone algo verdadero, siempre sale algo falso. Siempre que Dios siembra buena simiente, sale mala simiente. Desde los tiempos, desde el inicio del mundo. ¿Okay? Entonces, mire, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿okay? Vamos a ver cuáles son las obras de la ley. ¿Okay? Cuando el Señor Jesucristo confronta a esta gente, le dice: ustedes invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, la tradición de los ancianos. ¿Por qué ustedes no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Ellos sabían, mira, hermano, ellos tienen unos libros que le llaman el libro de los sabios de Israel, llamado el Mishnah y llamado el Talmud, que Pablo y ellos le llaman la Torah oral o la ley oral, que explica la Torah de Moisés o la ley de Moisés. El libro del Talmud es la mentada Torah oral, que trae las explicaciones cómo guardar los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Eso es el libro del Talmud y el Mishnah. Y otros libros que ellos tienen ahí, que también ellos le llaman los Takanot. ¿Okay? Entonces ellos, hermano, habían hecho este cerco de mandamientos alrededor de la palabra de Dios, de lo que Dios le dijo a Moisés, para, según ellos, no infraccionar estos mandamientos. Pero son cosas que Dios no mandó. Son cosas que no ordenó. Son cosas que ellos añadieron, cuando en Deuteronomio dice que no añadiráis ni disminuiráis nada a esta palabra que yo te doy. Por eso el sábado, hermano, es uno de los temas también más controversiales, por tantas cosas que ellos le añadieron al sábado, que el Señor se las quebró todo, hermano. Por eso cuando el Señor va haciendo milagros, el Señor va en su ministerio, hermano, va dándoles abajo, quebrando los mandamientos que ellos habían puesto como mandamientos al nivel de la Torah, o encima de la Torah, encima de la ley de Dios. Por eso cuando el Señor sana en sábado, todos se le echan encima. Cuando los discípulos agarran espigas, las arrancan y comen, los fariseos se molestan, porque según ellos estaban quebrantando el sábado. En la tradición de Dios sí lo estaba quebrantando, pero no el mandamiento que Dios dejó. Y esas son las obras de la ley, hermano. Nomás que los que tradujeron la Biblia, Pablo sí habla bien, claro, cuando habla en hebreo dice obras de la ley, dice tradiciones de los hombres, o el Mishnah, el Talmud, o la Torah oral. No, que los que trajeron a todos le pusieron ley, y ley, y ley. Y nosotros, como no tenemos el contexto histórico de lo que estaba pasando, no, pues es la ley de Dios, todo es la ley de Dios, y ya no estamos bajo esa ley porque Cristo vino y la abolió en la cruz. Así nos enseñaron a nosotros. Pero ahorita vamos a ver, hermano, que no es así. Entonces, sabiendo que el hombre no se justifica por la Torah oral o por las explicaciones de estos rabinos, en otras palabras, incluyendo la circuncisión, hermano. La circuncisión fue instituida por Dios
Pero ellos también le dieron tanta cosa a la circuncisión que Pablo va también y quiebra esos mandamientos de la circuncisión que ellos le habían añadido a la verdadera circuncisión que le dio a Abraham. Porque si usted se fija, la circuncisión dice: este mandamiento que yo te mando para todas las generaciones perpetuamente. Mandamiento perpetuo se lo dio el Señor a Abraham, ese mandamiento. Todo niño que nazca en tu casa como siervo del extranjero que viva en tus poblaciones será circuncidado al 8º día. Mandamiento perpetuo para tus generaciones. Entonces ahora viene Pablo, y a poco Pablo con qué autoridad quiebra este mandamiento, hermano. Quiebra los mandamientos. ¿Usted viene? Los mandamientos, así como el Señor Jesús quebró los mandamientos de los ancianos de su tiempo, Pablo también llega y les quiebra los mandamientos de los ancianos. Qué tremendo, ¿verdad? De hombres, hermano. Dios no tiene dos palabras, como dije al principio, tiene una sola palabra. Hay otra doctrina, hermano, que también la dicen los rabinos, ¿okay? No todos los rabinos, ¿okay? Porque también entre los tiempos de Jesús, miren, había la secta de los fariseos, tenían una manera de creer, la interpretación de la Torá, y luego estaba la secta de los saduceos, que tienen otra interpretación de la ley de Moisés. Ellos no creían en ángeles, ni en resurrección, ni nada de eso. Son los que le preguntan: Señor, aquí sucedió un caso, porque ellos no creen en la resurrección. Mira, este hombre se casó y no tuvo descendencia, y como la ley dice que cuando uno no deja descendencia, su hermano tome su mujer. Vino el segundo y la tomó, y se muere y no dejó descendencia. Así la pasaron los 7. En la resurrección, ¿de quién será esposa si todos la tuvieron? Oh, el Señor Jesucristo dice: vosotros mucho erráis. Porque nosotros, dice, el cuerpo, una vez que logre la resurrección, seremos como los ángeles. No se casarán ni se harán en casamiento. Ustedes erran mucho a la ley, a la palabra de Dios. Estos fariseos, saduceos, le preguntan al Señor esas cosas, hermano, para ponerlo en jaque, pero el Señor con su sabiduría desmantela todo con la verdad de la palabra de Dios. ¿Quién puede poner en jaque al Señor? No, nadie. ¿Okay? Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por los mandamientos de los hombres, ¿okay?, sino por la fe de Jesucristo, y una fe que obedece. Porque si yo digo que yo tengo fe en Jesucristo y no guardo el mandamiento que el Señor me dejó, estoy negando mi fe. Entonces, fíjate que aquí están las obras de la ley y también las obras de Dios, que se ve que se nos debemos a esa obediencia a Dios. Si el Señor dice: no matarás o no cometerás adulterio, ahora porque soy cristiano ya sí puedo cometer adulterio y puedo matar y robar. ¿Esa fe salva, no? No. Pero en cambio, si yo le creo al Señor, es porque le creí al mandamiento. Y me salva de no robar, me salva de adulterar, me salva de todo, hermano. Porque cada pecado tiene consecuencia. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ojalá sí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, los mandamientos de hombres, no la ley de Moisés, hermano, sino por la fe en Cristo Jesús. Y Santiago nos dice que la única manera de mostrar nuestra fe es por medio de las obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios marcó de antemano para que anduviéramos en ellas, los mandamientos del Señor. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, una fe que obedece, y no por obras vanas de los hombres. Eso está diciendo, ya expliqué esto, ¿ok? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de los hombres, o por lo que el hombre inventa, o por lo que el hombre le añade a la palabra, nadie se puede justificar delante de Dios. En cambio, si yo vengo al Señor y empiezo a caminar en sus caminos, en su camino, en el camino que Él me marcó, ahí me justifico, porque ando en la justicia que Él me dejó, me justifica. ¿Cómo es justificado el hombre? Cuando obedece a Dios.
El mandamiento te santifica, el mandamiento te justifica. Ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Cómo me santifico? Andando en sus sendas. ¿Cómo el limpiará el joven su palabra? Caminando en su vereda, caminando en su senda, guardando su palabra. La palabra que alumbra, la lámpara que alumbra, me avisa del peligro y me aparto, porque traigo lámpara que alumbra mis pies y mi camino. Amén, hermanos. Entonces llegamos a Santiago 2:24, dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí se está hablando por las obras que Dios marcó, hermano, por los mandamientos del Señor. Entonces, una cosa son las obras que Dios marcó, o los caminos que el Señor marcó, lo que el Señor diseñó, y otra, lo que el hombre diseñó, inventó y se lo quiere adjudicar como palabra de Dios. Son cosas diferentes. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 2:13, hermanos. Romanos 2:13. Dice así, en el nombre del Señor: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores ¿de qué? De la Torah, de la instrucción, de las prácticas, de las obras que el Señor marcó para que no éramos en ellas. Esos serán justificados. ¿Qué nos justifica? Andar en su camino, andar en su ley, andar en sus mandamientos, amén, en sus estatutos, en la palabra en lo que salió de su boca, porque lo que salió de su boca fue para salvarme. Lo que sale de la boca de Dios es para bendecirte, para salvarte, para protegerte, para cuidarte, para perpetuarte, para darte vida. Para eso es, jóvenes, ustedes tienen mucha vida por delante todavía, porque son jóvenes. Si ustedes oyen la voz de Dios, andan por sus caminos, ustedes andarán en santificación, en protección, en revelación, bajo el Espíritu de Dios, bajo la guianza de Dios, no bajo la guianza de los hombres. Van a andar con la cobertura del Todopoderoso, que nadie la puede penetrar, por andar en sus caminos, en su mandamiento, y dejando las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los ancianos de hoy, porque hoy hay muchos ancianos que tienen sus tradiciones y tienen sus argumentos fuera de la ley de Dios, fuera de la instrucción de Dios. El sábado es un mandamiento que Dios instituyó en el origen de la creación, no cuando Dios hizo al pueblo de Israel. Lo hizo en el origen de la creación. El sábado es mandamiento del Señor, así como no matarás, igualito. Y Santiago también nos dice que el que infracciona un mandamiento se hace culpable de todos los demás. Así que si usted quiere guardar los mandamientos del Señor, pero no guarda el sábado, es culpable de los demás igualito, por no guardar el sábado para el Señor, igualito. Que si matara, que se adulterara. Delante de Dios sí lo es, porque está escrito. Santiago lo dice. Capítulo 2, ahí lo dice. Cualquiera que infracciona uno de estos mandamientos, dice: si yo no mato pero adultero, o si adultero pero mato, no adultero pero mato, me hago culpable de los demás también, igualito. El sábado es un mandamiento que el Señor instituyó, mandamiento del Señor, diseño del Creador, no viene de Satanás ni del infierno, no confunda. A mí me han dicho gente líderes me han dicho que guardar el sábado es cosa de demonios, me han dicho así. Como si el demonio hubiera destituido el sábado. Él vino a corromperlo y poniendo a trabajar a la gente cuando Dios lo puso, santificarlo y que la gente descanse de toda obra de sus manos. Entonces ya vemos que Pablo dice: no son los seguidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Mire, lo que acabo de decir ahorita en plática, aquí está escrito. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, la Jerusalén actual, la corrompida, la de hoy, porque hay una Jerusalén celestial, la Jerusalén actual, la de hoy, los líderes de allí, mire, dijeron a Jesús:
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Me dice, están quebrantando la tradición de los ancianos. Yo estaba muy ofendido por eso. Cuando ellos quebrantaron el mandamiento de Dios y no estaban ofendidos. Y muy ofendidos porque no se lavaban las manos para comer. Se fija qué religiosismo tan hipócrita. Qué descarados. ¿Cómo se le puede decir a esto? Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estoy leyendo en Mateo 15, versículo 1 al 9. ¿Por qué? Ustedes se preocupan por un mandamiento de hombres y no se preocupan por el mandamiento que Dios, la autoridad máxima, la autoridad celestial, la verdadera autoridad eterna, mandó un mandamiento, ustedes lo quebrantan por seguir mandamientos de los ancianos. Me gustaría haber estado ahí, hermano, para verle la cara a esta gente. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense bien, jóvenes, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. ¿Por qué vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, me ofrenda a Dios todo aquello que el hombre pudiera ayudarle? Ya no debe honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que ellos camuflujan o enceran el mandamiento de Dios para que no se vea tan que se está quebrando directamente, lo enredan bien así, bien bonito, así como se enredan ahora. No, hermano, yo no guardo el sábado porque Cristo es mi sábado, Él es mi verdadero reposo, yo no necesito guardar eso, dice. Están enredando el mandamiento para cometer infracción. El Señor aquí les dice eso. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se fija que el Señor está hablando que el mandamiento del Señor sigue vigente. Y la gente siguió los mandamientos de los hombres, invalidaron el mandamiento de Dios, como si fueran doctrina. Lo introdujeron el mandamiento de hombres como doctrina de Dios. Si las iglesias, todas las iglesias, hermano, que proclaman la sangre de Cristo y el nombre del Señor, ahorita todas las iglesias estuvieron celebrando y guardando el sábado, dándole crédito a lo que Dios estableció desde el principio. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque han camuflado el mandamiento de Dios. ¿Okay? Vamos a ir a Juan, capítulo 12, versículo 50. Miren lo que hace el mandamiento. Lo que hace el mandamiento de Dios. Lo que hace lo que sale de la palabra de Dios. De la boca de Dios. Miren. Juan 12, 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Vida eterna. Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí está el Señor hablando de lo que Dios dijo antes y lo que Él está hablando como Hijo de Dios. El mandamiento es vida eterna, dijo Jesús. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, porque eso es vida eterna. O sea, si yo hablo lo que Dios dice, estoy hablando vida eterna. Qué tremendo. Si usted habla lo que Dios dice, usted está hablando vida. Si practica lo que Dios dice, usted está metiendo vida a su vida y engendrando vida a sus hijos. Porque la palabra es vida, lo que sale de la boca de Dios. Y su mandamiento es vida eterna. Qué tremendo es, hermano. Salmo 119, hermanos.
Salmo 119, 172. Dice así, mire, hablará mi lengua tus dichos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Ayer le pregunté a Panos, me invitó un amigo a comer, hermano, es cristiano, y dije, ¿qué es justicia para usted? Le pregunto, ¿qué significa ser justo? Y cuando le explicara eso, yo anda en la justicia y es justo delante de Dios. Así de sencillo, ¿no? Porque él me dijo, mira, si tú me dices que vamos a estar aquí hasta esta hora y no estás hasta ahora, y no me dices nada, llegas o no llegas, y me dices, o sea, sí tienes razón. Pero ¿para qué enredar tanto las cosas, hermano? Cuando el mandamiento de Dios obra en mi vida, lo ejecuto, lo practico, simplemente soy justo delante de Dios. Así es sencillo. Usted quiere andar en justicia. ¿Qué lo justifica a usted? El mandamiento. El mandamiento lo justifica. Cuando usted guarda el mandamiento, usted se justifica delante de Dios. Automáticamente se justifica. Pero cuando le impresiona, no tiene excusa delante de Dios. ¿Y sabe cuándo sí tengo excusa delante de Dios? Cuando infracciono un mandamiento, pero no lo sabía. Entonces yo vengo arrepentido delante del Señor y digo, perdóname, el Señor me justifica ahí porque procuro andar en sus mandamientos, aunque me equivoque. Esa es la diferencia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, 2 dice, de Apocalipsis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, esta gente había abandonado el mandamiento de Dios, por eso sus obras no eran perfectas. Pero cuando uno anda en el mandamiento del Señor, sus obras son perfectas, porque la obra de Dios no nomás me justifica, me perfecciona delante de Dios. ¿Usted quiere ser perfecto? Ande en los mandamientos del Señor, aunque se equivoque, y Dios lo mira perfecto a usted. Y delante de Dios es perfecto, y nadie lo puede señalar, porque ¿quién es el que condena si Dios es el que justifica? ¿Quién? Si cuando guardamos su palabra, es la que nos guarda y nos da vida eterna, nos justifica, nos hace justos, y sabe también que nos sana. Y es cuando se cumple la palabra que dice: antes de que tu palabra esté en tu mente o en tu lengua, yo ya habré oído y te habré respondido, porque andas en mi justicia y en mi mandamiento. Pero cuando no, usted puede ayunar y vigilar y hacer mucho rollo y no pasa nada a su favor, porque no guarda el mandamiento que lo hace que Dios escuche su oración. ¿Okay? Vamos a leer Gálatas, hermano, capítulo 3. Ese versículo, hermano, que se usa más, capítulo 3, 10. Vamos a leer ese versículo, porque ya con esta explicación será más fácil entender ese versículo. 3:10 de Gálatas, hermano, el versículo que toda la gente cita, pero no sabe ni lo que está diciendo. Estamos ahí, hermanos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ande. O sea que si lo interpretan de esa manera, que si yo guardo el sábado, estoy bajo maldición. Así lo explica él. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si eso es cierto, ese contexto es cierto, eso contradice muchos versículos, hermano, todos los que acabo de leer. Y también, ¿sabe qué? Los profetas, como Josué, como Daniel, como Moisés, como Samuel, como David,
estaban bajo maldición, porque ellos guardaron estos mandamientos. Si interpretamos de esa manera, porque todos los que están, o todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, porque escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces quiere decir que todos los antiguos, Noé, Ezequiel, todos los profetas estarían bajo maldición, ¿no? Porque ellos sí guardaron ese mandamiento, ¿eh? ¿Qué le parece eso? Entonces no se refiere al mandamiento del Señor, se refiere a las interpretaciones o a los mandamientos de los ancianos, las obras de la ley. Cualquiera que depende y se agarra a esas cosas. Miren, entre los hebreos, hermano, hay muchas doctrinas que no están de acuerdo a la línea de la palabra que Dios reveló. Como entre ellos hay unos que están metidos, no sé si los ha oído, la mentada Kabbalah. La Kabbalah, hermano, entre los hebreos o los judíos, es una doctrina que enseña espiritismo, cosas ocultas, bien embetunadas, como si fueran cosas de Dios. El engaño diabólico, la mentada Kabbalah. Y estos mandamientos que ellos le pusieron a la ley de Dios, hermano, ellos le llaman la Torah oral. Así le llaman, la Torah oral. Esas son las obras, y todos los que dependen de esas obras o de la Torah oral, de esa interpretación de los ancianos del pueblo de Israel, están bajo maldición. Ellos sí están bajo maldición por andarle midiendo cosas que el Señor nunca dijo. Porque los mandamientos de Dios son justicia, así que a la justicia de Dios es perfecta, que no es necesario que se le añada nada ni se le quite nada. No es necesario, ya está perfecta. Lo que hago es extorsionarla cuando le quiero añadir algo. No, hermano, es que por esto, no que por esto ni que nada, es porque así lo dijo el Señor, hermano, y se acabó. Porque yo seré más sabio que Dios, o habrá un hombre más sabio que Dios para que venga a componer el mandamiento, o venga a arreglar el mandamiento, como le hace la Torah oral. Todos los que dependen de esos mandamientos están bajo maldición. Es lo que dice Pablo. Y el que no guarde lo que Dios enseñó está bajo maldición. Por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Eso sí es verdad. Porque fíjense, Israel cada vez que desobedecía, le iba mal. Pero cuando obedecía, le iba bien. Igual ahorita. Ahora sí, el versículo 11 dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por cuál ley? La Torah oral, los mandamientos de los hombres. Porque el justo por la fe vivirá. En Habacuc 12:6 dice eso. Desde el Antiguo Testamento vivir por la fe. Una vez estaba platicando con otro hermano. No, hermano, me dijo, es que antes se salvaban por las obras de la ley y ahora ya no se necesita, ahora estamos en Cristo, ya necesitamos las obras de la ley. Antes se salvaban y cerrado que sí se puede salvar uno por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie se puede ni justificar, menos salvarse. Pero el que anda en el camino del Señor, anda allí en la salvación. El que se sale del camino, se sale de la salvación. O sea, el que anda en los mandamientos es salvo y el que se sale, se pierde. ¿Usted quiere ser salvo? Guarde el mandamiento. Así. Salmos dice, tú has dejado el mandamiento para salvarme. Los mandamientos son los que te detienen de andar en pecado. Te protegen de la maldad, de las tinieblas, del error, del ocultismo, de los demonios, de todo lo malo te protege el mandamiento del Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Una fe, ¿cómo demuestro mi fe? Guardando su palabra. Es todo. No doctrinas de hombres. Los que dependen de las, vamos a ponerlo así, los que dependen de las doctrinas de los hombres están bajo maldición.
Pero el que guarda con el mandamiento se salva automáticamente. Y la ley dice no es de fe. ¿Cuál ley? La de los hombres. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, pero el mandamiento te bendice, no te maldice. Y no guardarlo, sí te maldice. Y de eso sí nos libró el Señor. No sé si puedas entender eso así claro, ¿no? Así que guardar el mandamiento te bendice, no guardarlo te maldice. Pero si no lo guardaste anteriormente, pero vienes a Cristo, Cristo te libra de la maldición o de cualquier maldición que venga contra ti, porque ya estás en Él para guardar el mandamiento. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo este libro, hermano, todo este capítulo habla de la fe verdadera y de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque los contemporáneos de Pablo, hermano, cuando miraron a los gálatas que se habían convertido a Cristo, fueron con su Torah oral a quererlos envolver en eso. Y Pablo desde el capítulo, desde el principio les dice esto en Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A cuál verdad? La Torah, la palabra de Dios. Quiere decir que se habían salido de esa verdad por guardar otra palabra que es diferente a la verdad. ¿Cuál es la verdad eterna, hermano? Los mandamientos del Señor. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjese bien en eso. A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa es la verdad eterna, Cristo. Por eso el Señor Jesucristo les dice: Abraham me conoció, él vio mi día y se gozó. ¿Por qué Abraham conoció a Cristo? Porque andaba en su verdad, en sus mandamientos, por eso lo conoció. Todos los profetas del Antiguo que no vieron a Cristo físicamente o no lo tocaron, lo conocieron en la fe, guardando su palabra, porque es la verdad eterna. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o al oír con la fe? ¿Se fija? Ahí está la diferencia. Obras de la ley, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Oír o la fe en Cristo, en la verdad eterna, en guardar su palabra. Esa es la verdad. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con la fe? Aquí están las dos cosas, hermano. La fe en la palabra de Dios, en los mandamientos, y las obras de la ley. No es que en la mentalidad cambiada, teología pagana, que no viene del cielo, no saben qué significa poner una fe muerta, una fe que no obedece. Así la ponen. No, yo no necesito hacer nada, hermano. Nada, más creer en Jesús y acuéstate a dormir, vete a la playa. Así lo ponen. No con las palabras, pero así lo ponen. Una fe, lo vais a poner así, una fe
fue sacrificada hasta la muerte por Cristo. Esa es una fe genuina, una fe que obedece a Dios. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo demostró Abraham su justicia? Por las obras que Dios dio que anduviera, anduvo en ellas. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, obedeció. Saber por tanto que los que son de fe, los que obedecen a Dios, estos son hijos de Abraham. ¿Se fijan que ahora somos linaje de Abraham? No dice los que son de la carne, los que son de fe. Hay muchos hermanos que hasta pelean porque dicen, tú te crees judío, tú te crees israelita. Es que no me creo, Dios me dijo que yo era hijo de Abraham. ¿Sí o no? Aquí lo dice. Me voy a adelantar acá al último capítulo, al capítulo 3. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. El versículo último del capítulo 3. Versículo 28 dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué le parece? Yo no soy judío, hermano, yo no hablo hebreo, dice. Yo no tengo que decir shalom y empiezan a decir cosas así. Entonces, ¿por qué dices ok? ¿Por qué dices good morning? ¿Por qué dices good afternoon? ¿Por qué dices good night? Si tú no eres gringo. Es igual, hermano. ¿Sí o no? ¿Por qué hablas inglés? Ciertas palabras se te pegan y hablas inglés y nadie te dice nada. Pero cuando dices shalom, Adonai, el Shaddai, ya te cae, te parece mal. Palabras hebreo, si el que nos habló es hebreo. ¿Sí o no, hermano? Y dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Vosotros sabéis lo que no sabéis, nosotros sabemos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sabemos que el Mesías ha de venir y que Él, cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Yo soy el que hablo contigo. Ese soy yo. Eso dijo Jesús. Esa es la Torah hablando, la Torah encarnada de que Cristo Jesús, la verdad eterna. El que me ama, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Qué tremendos versículos están en Juan capítulo 2, versículo 7. Estoy leyendo, hermano. Este es el mandamiento, esta es la palabra de Dios, hermano. Podría leer todo el libro de Gálatas, pero si Dios me da la oportunidad en otra ocasión lo leemos. Hermano, ¿me repite el título? El título se llama Las obras de la ley. Ese se llama el título del mensaje. Dios les bendiga, se dijo el lugar a mi hermana que continúa el servicio. Bienaventurados y benditos los que temen a Dios, tienen temor de Dios para guardar sus palabras, sus mandamientos, y que la palabra de Dios sea ley en su corazón para regir su vida. Esos son los hijos verdaderos de Dios, hijos de Abraham. Los demás no lo son, ni de Abraham ni de Dios. Porque todas las naciones serán benditas por el creyente Abraham, por la fe que Dios le dio a Abraham. No hay otra manera de tener fe en el Mesías. Nomás esa. Es la única. Así lo diseñó el Todopoderoso. No yo. Yo le acabo de leer lo que dice la Biblia. Usted sabe si quiere creerlo o no quiere creerlo. Pero es una bendición creerlo. Y es una maldición no creerlo. Y no es amenaza, es una verdad, ¿no? Dios lo bendiga.